Bueno, vamos a comenzar con este nuevo video. En este video les voy a explicar los temas que vimos en las semanas 8 y 9 del curso, los cuales son energía, trabajo, potencia y conservación de la energía. Entonces, una vez más, para poder comenzar con estos temas y para poder comprender un poco más los conceptos que usaremos en la parte de aplicación con problemas, necesitamos definir como los puntos clave y para que podamos entender todo a la perfección. Entonces, comenzaremos definiendo qué es la energía. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un cambio o un trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues un cuerpo cuando tiene energía puede cambiar de forma o de estado, como lo vemos en química o en física, que cambia de el reposo al movimiento, que justamente ese es un tema que vamos a tocar en unos minutos. Y bueno, esa es la energía. Y como sabemos, hay muchos tipos de energía, como lo son la mecánica, la eléctrica, la térmica, la química, entre otros. Pero en estos temas y en este video vamos a definir qué es la energía cinética y qué es la energía potencial. Entonces, la energía cinética, como bien dice la palabra, cinética es cuando algo es relativo al movimiento. Entonces, la energía cinética es cuando un cuerpo está en movimiento, o sea, esta energía se libera cuando un cuerpo se mueve. Es decir, cuando vas caminando, tú vas liberando energía cinética porque estás en constante movimiento, o cuando una pelota es lanzada o pateada, pues esta toma movimiento y entonces se desprende. Y pues bueno, eso es la energía cinética. Y por otro lado, la energía potencial es la energía que está contenida en un cuerpo en reposo. Entonces, esta energía está siendo almacenada y es como energía esperando a ser liberada cuando este cuerpo comience a moverse. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es la relación entre energía cinética y energía potencial, podemos pasar a definir el siguiente concepto, que es trabajo. Trabajo es el producto de una fuerza aplicada en un cuerpo y el desplazamiento de dicho cuerpo en la dirección de la fuerza. Entonces, pues el trabajo es cuando, o sea, en conjunto, haces haces un desplazamiento y estás aplicando una fuerza. Entonces, por ejemplo, bueno, los ejemplos más usados para este tipo de temas en física es cuando tú vas empujando una caja, lo que estás haciendo es que estás desplazando la caja y al mismo tiempo estás aplicándole una fuerza para poder moverla. Entonces, el producto de estas dos, que es la fuerza y la distancia, va a ser eh, lo que es trabajo. Y entonces también es importante mencionar que la unidad de medida en la que se obtiene el trabajo es en joules y que más adelante en los problemas lo vamos a ver escrito con una J y que trabajo lo vamos a ver escrito también con una W por su, um, bueno, porque en inglés trabajo es work, entonces por eso. Y por último, potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Es decir, dicho trabajo, por ejemplo, el trabajo de desplazar la caja o de empujar la caja, tiene una potencia, o sea, es decir, la fuerza y bueno, más bien la rapidez con la que se está llevando a cabo eso, y entonces o sea, pues es la relación que existe entre el tiempo y el trabajo. Y la unidad de medida de la potencia es en watts o W. Bueno, esa fue toda la teoría del tema de la semana 8, que era energía, potencia y trabajo. Y ahora pasamos con la teoría de la semana 9, que es del tema de conservación de la energía. Entonces sabemos que la conservación de la energía es una ley y esta ley nos dice que la energía permanece igual, así pase el tiempo, aunque durante este tiempo la energía se puede transformar en otra energía. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Así como la ley de la conservación de la materia, que no sé si la conozcan,
pero si no, se las voy a decir. La conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esto aplica igual para la energía. Entonces, la conservación de la energía es cuando la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, dentro de esto, sabemos que existen fuerzas conservativas que hacen que la energía, pues, valga la redundancia, se conserve. Y estas son tres, las cuales son la gravitacional, la elástica y la electroestática. Pero en este tema, o bueno, en este video, solamente abarcaremos dos, que es la gravitacional y la elástica. Entonces sabemos que la fuerza gravitacional es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos que existen y hace que se vayan hacia el centro, y esta fuerza es un peso. Bueno, la fuerza que ejerce la Tierra es el peso. Y sabemos que la elástica, o bueno, las propiedades cuando un cuerpo es elástico o tiene elasticidad, es que, bueno, no tengo un resorte, pero ustedes pueden buscar un resorte en Google, una foto, o pueden buscar unos simuladores, así como los que nuestro profesor nos ha puesto en clase, que la verdad son muy buenos. Y bueno, pueden ver ahí que pues el resorte, por mucho que se estire o se comprima, pues siempre va a regresar a su estado natural, y pues esa es la propiedad de la elasticidad, que es cuando un cuerpo se estira demasiado o se comprime o se tuerce o lo que sea, y siempre regresa a su estado natural. Entonces, sabemos que dentro de este tema de la conservación de la energía, al momento de alterar o de transformar todas las fuerzas, las podemos dividir, pero que al final, siempre que tengamos como esta división de fuerzas, la suma entre ellas, o la suma total de las energías, tiene que ser una constante. O bueno, más bien tiene que ser constante. Entonces, sabemos que cuando no tenemos fricción, nuestra ecuación va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética, y esto nos va a dar, o sea, esto va a dar igual a una constante. Y en dado caso que si tengamos alguna fuerza de fricción presente, ¿qué hace la fricción? Como lo habíamos mencionado, creo, en los temas de las semanas pasadas, de las 6 y las 7, que cuando un cuerpo hace fricción con otro, lo que hace es un roce, y este roce desprende calor. Entonces, a esta ecuación, cuando tengamos fricción, le vamos a agregar el calor disipado. Entonces nuestra ecuación nos quedaría como la energía potencial más la energía cinética más el calor disipado, y todo esto nos va a dar igual a la misma constante. Bueno, como ya concluimos la parte de la teoría de ambos temas, pues ya podemos pasar a la aplicación en problemas. Y entonces el problema que vamos a estar realizando es sobre el teorema de el trabajo y la energía y así. Entonces, nuevamente no tenemos un pizarrón para trabajar. Yo creí que para este video sí podíamos tener uno, pero pues no se pudo. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestro bonito cuaderno. Ya tenemos dibujado ahí nuestro diagrama. Y bueno, más o menos ahí lo pudieron ver. Entonces, este problema nos dice que, perdón, tenemos nuevamente un plano inclinado en donde tenemos un resorte y una masa. Entonces nos marca como con la silueta, o ahí que tenía una posición aquí, pero después el resorte se comprimió, y lo que hizo fue que cambió pues la posición y todo. Entonces, pues dentro de los datos que nos da este problema es que la masa equivale a 100 gramos, que nuestra K del resorte vale 1.20 newtons sobre centímetros,
que la X, o sea, la distancia que el resorte se comprime son 5 centímetros y ¿qué más? Bueno, pues que nuestro ángulo de nuestro plano inclinado son 10 grados. Que bueno, la pelota o sea, para mantenerse en el plano inclinado, o bueno, una de las fuerzas que está siendo aplicada sobre esta pelota en este problema es pues la fuerza de gravedad. Entonces que esta fuerza de gravedad o el peso está siempre siendo aplicado hacia abajo, o bueno, lo que está haciendo que la pelota se quede sobre el plano inclinado, y que la velocidad inicial de nuestra pelota o de nuestra masa es cero. Entonces lo que nos pide este problema es saber cuál va a ser nuestra velocidad final. Y bueno, entonces para esto sabemos que el, el resorte, al ser comprimido, pues va a terminar lanzando con una velocidad la pelota. Entonces, para esto, como pueden ver, dentro de nuestro diagrama tenemos un punto que va a ser x es igual a 0, que va a ser como un punto de equilibrio en donde sabemos que el resorte vuelve a su estado natural. Entonces todo lo que está hacia el lado derecho de esa marca va a ser positivo y todo lo que está hacia atrás es negativo. Entonces lo que tenemos de dato que la x es igual a 5, o sea, lo que se comprimió el resorte, va a ser negativo. Ahora, nuestro teorema de la energía y el trabajo nos dice que el trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay un cambio en su energía. Entonces, lo que podemos empezar a hacer es definir cuáles son o cuál es la suma del trabajo o cuáles son las fuerzas que están siendo sumadas en el trabajo bueno, para poder empezar a contextualizar un poco más el problema. Entonces tenemos que dentro de nuestro trabajo total tenemos la fuerza gravitacional que siempre eh, está siendo aplicada con el peso de la Tierra, entonces esa la vamos a poner como la fuerza de gravedad más la fuerza del resorte, que es con la que se comprime y con la que empuja a la masa para que pueda desplazarse. Entonces vamos a poner eso como la fuerza del resorte. Y entonces también sabemos que dentro de este desplazamiento, pues lo que hace nuestra masa es moverse dentro de la altura de nuestro diagrama. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es calcular esa altura mediante el teorema de Pitágoras, en donde podemos dibujar nuevamente un triángulo con nuestro ángulo que son 10 grados y sabemos que nuestra hipotenusa está dada por la X, o sea, los 5, bueno, no importa, sabemos que es la X. Entonces es X, y entonces como lo que queremos sacar es la altura, que es este lado, o sea, que va a ser el cateto opuesto al ángulo, vamos a poner que va a ser X seno del ángulo, o sea, 10, y eso va a ser nuestra altura. Entonces ya sabemos nuestra altura y podemos empezar a hacer lo de trabajo. Bueno, entonces sabemos que para calcular el trabajo hay una fórmula. Esta fórmula es la fuerza por la distancia. Pero como sabemos que esta fuerza puede variar, lo que hacemos es una integral que vaya desde el punto A hasta el punto B, o bueno, que vaya a los dos puntos de las diferentes fuerzas y que, bueno, entonces nos queda que el trabajo va a ser igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de la fuerza por la distancia. Y entonces, como sabemos que nos dice la ley de Hooke para los resortes, esta integral va a ser igual a el menos k de nuestro resorte por x, que va desde el punto inicial
hasta el punto final, perdón, y esto por nuestra distancia. Entonces, rápidamente vamos a hacer los cálculos en donde tenemos que el trabajo va a ser menos k, y entonces vamos a integrar, entonces nos queda menos k por x cuadrada entre 2, y esto evaluado desde el punto inicial hasta el punto final. Y bueno, al final de hacer nuestra integral y de evaluarlo y todo, nos queda que vamos a tener más 1/2 de x inicial al cuadrado menos x final al cuadrado. Entonces, hasta aquí estos han sido nuestros procedimientos. Bueno, eso que acabamos de calcular es la energía del resorte, y entonces vamos a pasar todo a nuestro teorema del trabajo, donde nos dice que el trabajo total es igual a lo que teníamos del resorte más la gravedad, pero en este caso, como la gravedad está en sentido opuesto al que está la masa, entonces vamos a poner lo que es negativo. Entonces nos queda que nuestro trabajo total va a ser igual a 1/2 de k por x1 al cuadrado menos x inicial al cuadrado menos x final al cuadrado, y esto menos la fuerza de gravedad, que va a ser mg por h. Entonces podemos empezar a sustituir valores. Entonces vamos a pasar a que es 1/2 de k por la x inicial al cuadrado, que es el punto en el que se comprime el resorte. Eso lo vamos a tomar como el inicial, como ya lo habíamos dicho antes, y si no lo había dicho, pues hay que anotar eso. Bueno, entonces como todo lo necesitamos pasar a metros, vamos a pasar nuestros 5 centímetros que se comprime el resorte a metros. Entonces tenemos que nos queda como menos 0.05 metros al cuadrado menos la x final al cuadrado, y sabemos que la x final es nuestro punto de referencia donde x es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Y esto le restamos la fuerza de gravedad, que tenemos que es mg por h, pero entonces aquí ya podemos sustituir h, que nos había salido arriba, que es x seno de 10. Bueno, hasta ahora todos estos han sido nuestros procedimientos, y vamos a continuar a terminar o a completar nuestra fórmula total de el trabajo. Entonces tenemos que nuestra K es igual a 1.20 Newton sobre centímetros, pero hay que pasarla a metros. Entonces eso nos queda, después de la conversión, como 120 Newton sobre metros. Entonces lo ponemos en nuestra fórmula, entonces nos queda como 1/2 de 120, y luego eso por el 0.05 metros al cuadrado. Pero bueno, ya una vez haciendo eso, bueno, la elevación al cuadrado, nos queda que es a 25 por 10 a la menos 3. Y luego es el menos la masa, que en este caso nos dice el problema que son 100 gramos, pero hay que convertirlo a kilogramos. Entonces nos queda que es menos 0.1 por la gravedad, que como sabemos es 9.81. Y por x seno de 10, ya podemos sustituir ahí la x, que es 0.05 seno de 10. Y entonces vamos a proceder a hacer los cálculos, y nos queda que el trabajo total es igual a 0.141 joules. Y bueno, nos queda algo así. Y por último sabemos que este trabajo total, esos 0.141 joules, equivale a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces sabemos que el 1/2 de m de f al cuadrado
Y entonces sabemos cómo la velocidad inicial que teníamos es 0, pues todo se convierte en 0, entonces va a ser 1/2 de m por velocidad final al cuadrado menos 0. Y al hacer nuestros correspondientes despejes y sustituciones, tenemos que nuestra velocidad final es igual a 1.68 metros sobre segundo. Y bien, con esto hemos concluido nuestros temas de las semanas 8 y 9.